¿verdad? Porque estamos celebrando el Día de la Amistad. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Escuche bien. He peleado la buena batalla. Está hablando el apóstol Pablo. Persona. Él como persona dice: he peleado la buena batalla. Luego dice: he terminado la carrera. Eso me habla de proceso. Y luego dice: he guardado la fe. Eso me llama y me dice que fue productivo o que fue productivo para el Señor. Casi siempre nosotros necesitamos recordar lo que otras personas han experimentado en su vida para que nos demos cuenta que si estamos pasando por un proceso, cualquiera que sea, el Señor está en control de ese proceso. Y como les dije al principio, no pondrá sobre nuestras vidas ninguna carga que nosotros podamos llevar. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, José es un gran personaje que nosotros recordamos. José, un personaje del Antiguo Testamento. Él como persona tuvo un proceso, desde que salió de la casa de sus padres hasta que llegó a ser el segundo del rey en Egipto, pero también fue productivo cuando llegó a alimentar a miles de personas en un tiempo de sequía. También en el Nuevo Testamento encontramos un gran personaje del cual nosotros hoy estudiamos muchas de sus cartas, como lo es Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, personaje del Nuevo Testamento que fue procesado y su proceso fue tan doloroso que en 3 días el Señor lo dejó ciego y tuvo que ir a otro para que recibiera la vista. Pero al final recibimos del apóstol Pablo todo lo que son las epístolas paulinas, de las cuales ustedes estudian, pero también el apóstol Pablo nos dejó un legado que hasta hoy nosotros seguimos a través del estudio de la palabra. Personas que fueron pasadas por un proceso para que llegaran a ser productivos. Y eso es lo que yo les decía a mis compañeros que se están graduando. El Señor está interesado en ustedes como personas y se los dice a ustedes en esta mañana. Usted es importante para Dios como persona y como individuo. Pero también ustedes recordarán al pueblo de Israel. Una gran multitud que salió un día. Pasaron por desiertos donde fueron procesados, aguas, mares, al ser alimentados, pasar hambre. Pero también al final fueron productivos porque lograron, aunque después de muchos tropezones, llegar a la tierra prometida. Personas pasando por un proceso para que lleguen a ser productivos y para que logren ser productivos. Fíjese que estas 3 palabras, para los que son empresarios, las conocen. Y se lo mencionaba el otro día a unas personas. Casi siempre cuando de tratar en una empresa, nosotros hablamos siempre de las personas, que son aquellas personas que trabajan para nosotros. Tenemos los procesos, o sea, aquellas cosas que nosotros hacemos para lograr cada día nuestro objetivo. Y tenemos los productos, llámese lo que usted vende o lo que usted distribuye. Estas son tres palabras que muchos de ustedes conocen porque yo sé que las aplican en su diario vivir. Y me llamaron la atención estas 3 palabras porque me di cuenta cómo Dios nos ubica como personas en primer lugar, pasando por un proceso para que lleguemos a ser productivos. Y voy a comenzarle diciendo esto: ustedes son increíbles para Dios. Ustedes son increíbles para Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo con toda autoridad? Porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Si nosotros no fuéramos increíbles o importantes para Dios, simplemente hubiera visto el primer hombre pecar y nos hubiera ignorado. Hubiera dicho que ahí termine la raza humana. Pero no ocurrió así. Las generaciones comenzaron a desfilar y llegó un momento en la historia que dice que Dios vio a la humanidad y le dijo a su Hijo: tienes que ir a la tierra y cumplir una misión. Eso me dice a mí que para el plan de Dios, siendo soberano, siendo sin pecado, nosotros como personas somos importantes. Y le voy a decir a través de la palabra de Dios qué promesas usted tiene como persona y que es importante para Dios. Mire, en primer lugar, usted es tan importante para Dios
que dice que reconciliamos con Dios mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 5, en los versos 6 al 11, mire qué linda palabra la que hay para nosotros. Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, si usted y yo no fuéramos importantes para Dios, si la humanidad entera no fuera importante para Dios, nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido a esta tierra para reconciliarnos con Dios. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Y por eso yo declaro en esta mañana que usted es importante para Dios. Segundo, y voy rápido, el perdón diario de nuestros pecados. Wow. Dice la primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo soy importante para Dios, si usted es importante para Dios como persona, Él también le dice, todos los días sé que te perdono. Y todos los días sé que te equivocas. Y todos los días sé que me cometes errores en contra de mí. Pero todos los días también te declaro primera de Juan capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Walter, que está aquí parado, no te puede acusar. El hermano que está a la par no te puede acusar. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de juzgarlos o de juzgarnos. El único que puede juzgarnos se llama el Señor Jesucristo, que fue quien bajó y murió por nuestras vidas. Escuche esto y me encantó. ¿Cuántos han visto en la televisión o quizás lo han experimentado bucear? Ir, tomar el mar y bucear. O hacer snorkeling, por ahí algunos que saben de esto. Pero si no lo han hecho, lo han visto en televisión, ¿verdad? ¿Qué se mira? Profundidades, peces muy lindos, agua. Pero el buzo no mira pecados, ¿verdad? Y como dice el Señor en una de las partes, que manda a lo profundo del mar cada una de nuestras rebeliones y nuestros pecados y no se recuerda más de ellos. ¿Verdad que así dice? Y los buzos andan ahí, o un submarino recorre y no ven nada. ¿Por qué nosotros a diario muchas veces, y disculpe lo que voy a decir, nos martirizamos trayendo pecados de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado? Cuando Él dice, y te lo dice en esta mañana, que los mandó a lo profundo del mar y que no se acuerda más de ellos. Pero solo Él lo puede hacer. Y por eso dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Me encantó eso que encontré. Wow, un buzo sale, naufraga, está ahí en el mar y no lo ve. Pero nosotros sí. Y me pongo en el plano también. Muchas veces a mí me pasa, traigo a colisión y recuerdo cosas y me martirizan. Y me hacen creer que Dios no me ha perdonado. Hermano, Dios ya nos perdonó, porque como personas somos muy importantes para Dios. Disculpe que lo diga así tan frío, pero todos nos equivocamos todos los días, a diario. Y no con esto estoy mandándolo a que deliberadamente usted peque, no. Pero usted se conoce y yo me conozco. Y la palabra dice que a diario Él me perdona. Tercero, en lo cual Dios confirma que usted es importante, su presencia continua en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice lo siguiente. En una de las últimas partes dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando yo encontré este punto principal para podérselos dar esta mañana, su presencia continua en nuestras vidas,
Eso me habla de una protección diaria. Y Hebreos capítulo 13, verso 5, en la última parte dice, no te dejaré ni te desampararé. Y es que muchas veces como creyentes nos falta creer que el Señor está acompañándonos, que su presencia continua está en nuestras vidas. Se nos va, nos pasa. Quizás en la mañana tenemos nuestro devocional, pero cuando son las 12 y los problemas han llegado, dejamos de creerle y comenzamos a ver el celular, comenzamos a ver si llamamos al amigo X, al amigo Y, para que nos resuelva. Cuando quizás Él está esperando que sigamos acercándonos al trono de su gracia. Ustedes son importantes para Dios como personas, como individuos. Yo soy importante para Dios. Y dice que su presencia continua está en mi vida, guiándome, protegiéndome, guiándome. Pero yo le digo en esta mañana, créale al Señor. Créale que va a la par suya caminando con usted. Créale. Y número 4, mire qué importante y qué valiosos somos para el Señor, que tenemos la promesa del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y muchas veces, se lo digo con toda honestidad, a quien menos le preguntamos es al Espíritu Santo sobre X o Y situación que estamos experimentando. Amén. El Espíritu Santo es una promesa para usted y para mí, que el Señor Jesús la dejó porque le ama. Porque le ama. Porque está presente en su vida. Amén. Mateo capítulo 22, verso 16 dice, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Wow, qué palabra. Dios nos mira igual. Dios nos ve igual. Delante del Señor todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Amén. Como quiero avanzar, el punto número 2, les dije procesos. Wow, no sé si hay alguna persona que pueda decirme que su vida es color de rosa. No creo. Todos estamos pasando por un proceso. Y usted lo sabe bien. ¿Y por qué le hablé al principio de la importancia que Dios tiene para usted como persona y como individuo? Porque en el proceso, que es individual también, el Señor está con usted. Y mire lo que escribí por acá. La historia de los grandes hombres, jóvenes, niños, ha estado íntimamente hilvanada en las grandes hazañas que el Creador ha procurado. Cada uno de nosotros denunciamos abiertamente el proceso de Dios en nuestras vidas. De hecho, a diario se lo confesamos. Vieras, estoy pasando por un proceso, pero Dios está conmigo. Así que no está solo. Dentro y fuera de la Biblia, extraños, amigos, abuelos, padres, profesores, funcionarios, gobernadores, príncipes, astronautas, científicos, médicos, abogados, ingenieros, actores, atletas, aviadores, alpinistas, personas de literatura, operadores de máquina, cualquier persona sabe y coincide conmigo en el hecho de que si no fuera por la mano poderosa de Dios, no estaríamos aquí. Si dejé alguna profesión por ahí, me disculpa. Pero todos estamos siendo procesados por el Señor. Y más nosotros que hemos decidido acercarnos a Él. Amén. Mire, cada uno de nosotros, yo sé que en su momento hemos dicho, sin Él, sin el Señor Jesús, yo no habría logrado lo que tengo. Y si no lo ha dicho, le animo a que lo diga. Sin Él, sin el Señor Jesucristo, usted no habría o no lograría lo que tiene hasta hoy día. Pero es parte de un proceso que usted está viviendo. Amén. La uva, cuando usted va al supermercado y la mira como simple uva, usted la toma y se la come. Pero cuando la uva es procesada y es pasada por los pies de los que están preparando para hacer vino, llega a ser exquisito. ¿Sí o no? Y ya el vino usted lo disfruta. La harina,
Hermano Julio, ¿por dónde está? Yo no voy donde el hermano Julio y le digo, véndame una libra de harina y comienzo en la mesa a comérmela. ¿Sí? Voy y le pido un par de baleadas, le pido algo que me pueda atender para mí, porque está procesada. Sería ilógico verme, ¿verdad?, comiéndome el montón de harina así. Pero qué delicioso, y disculpe que hable un poquito de comida ya también, qué delicioso una baleada cuando está procesada. Así somos en el Señor. Así Él nos prepara para llegar a los procesos que tiene en nuestras vidas. Usted y yo, mientras somos usted y yo, hermano, no servimos para mucho. Pero cuando somos procesados, entonces nos convertimos en lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sabe qué quiere de nosotros? Que seamos sus hijos y que lleguemos un día a ser salvos. Amén. Los procesos nos enseñan 4 cosas. Nos enseñan, los procesos nos educan, los procesos nos maduran, pero también los procesos nos llevan a renovar nuestras vidas. Usted no va a ser el mismo después de un proceso. Usted no va a ser el mismo después de un problema que pase. Usted va a ser renovado a través del Señor, a través del proceso que usted esté viviendo. José lo vivió. Salió un día de casa de sus padres y pasó todo un proceso que muchas veces lo leemos así, abuelo de pájaro. Pero yo me imagino los minutos que pasó José en la cárcel, o me imagino los minutos cuando fue acusada por la mujer que él no tenía culpa. Esos fueron los momentos de proceso, pero al final logró lo que Dios tenía para él, y era gobernar bajo un pueblo y ayudar a que muchas personas no murieran de hambre. Los procesos en el Señor son para mejorarnos. Serás una persona diferente, serás una persona incomparable, maravillosa y, por qué no decirla, gloriosa en el Señor. Amén. Así que los procesos nos ayudan. Llámese pruebas, llámese dificultades, llámese tentaciones. Todo lo que nosotros enfrentamos en la vida sirve y Dios está en control de ello. Ahora, le digo lo siguiente. Su proceso y mi proceso no es una simple jornada. No es algo que alguien se lo inventó. Es algo que el Creador lo está dirigiendo en su vida. Muchas veces creemos, porque se nos ha dado a entender así por la gente, es que esto me pasa porque es que mis antepasados son así. A mí, perdone, pero el proceso que usted está pasando es porque Dios está en control, porque lo quiere mejor. Y ese es del tercer punto que vamos a hablar. Y finalizo este segundo punto con esto. Cada proceso en nuestra vida, usted debe verdaderamente retomar lo que ocurre para bien. Escuche esto. Es bien difícil lo que estoy diciendo y a mí me pasó aún esta misma semana. Tomar lo que me está ocurriendo en mi vida para bien. Casi siempre la prueba no nos gusta. Casi siempre el momento cuando José estaba en ese lugar, o cuando me imagino a Saulo de Tarso estaba ciego, él no quería estar en ese momento. Pero cuando yo sé que el Señor está en control de mi proceso y que soy importante para Él, yo retomo mi proceso y digo, esto es para bien. Algo tiene el Señor más adelante que yo no lo estoy viendo ahorita. Y ahí es donde usted debe de creerle a Él. Es ahí donde usted debe de creerle al Señor Jesús. ¿Por qué es fácil moverse físicamente de un lugar a otro? Porque lo hacemos normalmente y a diario. Pero qué difícil es movernos espiritualmente. Cuando los procesos nos requieren mover algo, cambiar algo, ahí es cuando es más difícil. Y no estamos solos. No solo usted está experimentando su proceso. Cada uno de los que estamos en este auditorio está pasando su respectivo proceso. Y usted lo sabe bien, no tiene que contármelo, no tiene que decírmelo. Usted sabe bien cuál es el proceso que está pasando en su vida. Yo sé cuál es mi proceso que estoy pasando en mi vida. Mire, una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel en cuanto a proceso se habla, es que ellos salieron de Egipto, pero nunca sacaron de sus mentes la experiencia que tuvieron en Israel, que fue de esclavitud, que fue de escasez. Si de hecho dice la historia que llevaban como 3 días y le reclamaron a Moisés y le dijeron, ¿por qué nos sacaste de aquí? Allá comíamos, bebíamos, pero no se acordaban que eran esclavos. El proceso que estaban pasando frente al mar les enfrentaba algo diferente,
pero no querían afrontarlo. Y muchas veces a nosotros nos pasa, mis hermanos, y se los digo con propiedad, no queremos pasar los procesos. Y esos procesos vienen de parte de Dios. Si el proceso ocupa un lugar importante en la Biblia, y si Dios, que es la figura que con frecuencia nosotros sabemos que está en control de un proceso, ¿por qué no pedirle a Él que nos dé la sabiduría para ir pasando cada día? Cada día. Yo digo que algo que hizo que José fuera un hombre de éxito es que siempre recordó que Dios estaba en control. Hay una escena que me recuerda a mí que quiso ayudarle al Señor. Y el Señor le dijo, soy yo el que te ayudo. ¿Se acuerdan? Le dijo, mira, te voy a revelar el sueño, pero cuando el rey haga bien contigo, me mandas a llamar, por favor, aquí estoy en la cárcel. Y dice que se le olvidó. Pasó el tiempo y se le olvidó. Pero después de un tiempo sí lo recordó. Significa que José quería ayudarle al Señor en su proceso. Y el Señor le dijo, no, yo estoy en control, yo sé el tiempo cuando llegarás a ser el segundo del rey y alimentar a mi pueblo. Yo no sé qué coronas tiene preparadas para ustedes, qué ministerios tiene para ustedes, pero ese proceso doloroso que estás pasando es porque Dios te va a llegar al siguiente punto, que seamos productivos para el Señor. Juan capítulo 15, y este es el tercer punto, personas, procesos, producción o ser productivos. Mire, Juan capítulo 15, verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! ¡Qué promesa! Soy una persona importante para Dios, estoy pasando un proceso doloroso, pero sé que voy a llegar a ser productivo. ¿Y por qué no decirlo? Como persona, Él muere por mí, me pasa por un proceso porque quiere que llegue un día al reino de los cielos. No me quiere en el otro lugar. Y usted sabe de qué lugar le estoy hablando. Me quiere con Él por una eternidad. Amén. Amén. Yo sí me alegro. Y los veo un poco serios, creo que es el frío. Pero yo quiero que usted sepa esto. Juan capítulo 15, verso 16 me dice a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso me habla de producción. Eso me habla de que Él quiere que seamos productivos. Que lo que usted está haciendo hoy en esta tierra, Él tiene un galardón preparado para usted. Que no es en vano. Y se los digo a mis compañeros que se están graduando también. El proceso de estudio es un peldaño, pero también el Señor está consciente y quiere que ustedes se preparen para que puedan salir al campo de batalla. Cuando yo veo este versículo de Apocalipsis, y con esto quiero finalizar, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso me habla de que el Señor está apuntando en un lugar todo lo que yo hago por Él. Que Él se toma el tiempo de saber de que para Él somos productivos. Personas, procesos, siendo productivos. Yo no sé qué el Señor lo ha llamado este año 2016 para que usted sea productivo. Pero desde Génesis, en el primer capítulo, el Señor nos habla de producir. Y si usted lee los primeros versículos de la Biblia, habla de producir, de producir, de producir. Y eso es el que el Señor nos llama. Como iglesia, comprométase. Dedique tiempo para prepararse, pero también dedique tiempo para ser productivo. Hermano, Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. La meta de todo creyente es reconocer que Dios quiere que usted sea productivo, que hable a otros, que anime a otros, pero que también usted
pueda saber que el mayor galardón será recibir la corona de vida que tiene preparada para nosotros. Utilicé el personaje de José porque recibió una corona terrenal, pero también recibió una corona espiritual en los cielos. Tomé al apóstol Pablo en todo su proceso, que no fue fácil, porque nos dejó un gran legado de vida a través de las cartas paulinas. Pero también recibió una corona en esta tierra y recibirá o ha recibido una corona también allá en el cielo. Y eso me llama a mí, que si yo soy como persona importante para Dios y individualmente Él me conoce, Él tiene preparado para mí una corona. Solo digo esto, basta que usted quiera recibirla. Basta que usted quiera recibirla, porque Él es muy respetuoso. Quiero concluir. Quiero pedirle que se ponga de pie. Que le diga al de la par, como persona soy importante, estoy pasando un proceso porque quiero llegar a ser productivo. Dígaselo. Como persona, sé que estoy pasando por un proceso, pero sé que voy a llegar a ser productivo. Dios te puso como un predicador, sé productivo. Dios te puso como un pescador de hombres, sé productivo. Dios te puso como un líder, sé productivo. Dios te puso como un levita o un salmista, sé productivo. Dios te puso como un discipulador, sé productivo. Dios te puso como un diácono, sé productivo. Dios te puso como un obrero, sé productivo. Dios te puso como un intercesor, sé productivo. Donde el Señor te haya colocado, Él te dice en esta mañana, quiero que seas productivo para mí. Porque como persona eres importante y ese proceso que pasas es porque yo te estoy enseñando. Mis hermanos, quiero darle gracias a Dios porque quizás le vuelvo y les repito y se los voy a enseñar. Son como 11 hojas y traté de simplificarlo a lo mayor posible para que ustedes puedan recibirlo esta mañana. Pero ustedes son lindos para Dios, son importantes como personas. Y si hoy celebramos el Día de la Amistad, haga amistad con Dios hoy. Si hoy celebramos el Día del Amor, enamórese del Señor más aún. Amén. Porque somos importantes para Dios. No es fácil, se los digo de nuevo, no es fácil los procesos. Hay momentos de lágrimas, pero está para limpiárnoslas. Él está para consolarnos, porque quiere coronarnos un día. Y a veces las coronas llegan en esta tierra también, porque Dios no se queda con nada, para recompensar a cada uno según sea su obra. Inclinen sus rostros, por favor. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por mis hermanos, gracias por mi vida. Gracias por todos los aquí presentes, Señor. Gracias por mis hermanos que concluyeron una etapa más en su vida. Señor, ellos como personas son importantes. Todos pasando por un proceso, pero para poder ser productivos y recibir un día la corona de vida. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por este tiempo, Señor, de poder compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia. Yo quiero pedirle que recuerde a alguien muy cercano a usted y que ore por él en este momento como persona. Dígale, te presento la vida de, y mencione a la persona. Y ore también diciéndole, sé el proceso que está pasando y ayúdale para que llegue a ser productivo, para que reciba la corona de vida. Yo no sé qué persona se le cruza por la mente, pero hágalo en este momento. Pídale al Señor por esa persona. Señor, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Gracias por las peticiones que ellos están haciendo en este momento, a esta hora, Señor. Te pido que las recibas con mucho agrado allá en tu trono, Padre. Y que nos ayudes en cada proceso que estamos pasando. Señor, te pido por el hermano José Rubio. Él ha tenido un accidente en los Estados Unidos
Y dice el papelito que me pasaron, se quebró su cuello y 10 costillas, está grave. Es el esposo de la doctora Gina Sánchez. Padre, te presentamos la vida del hermano José Rubio. Señor, hasta ahí donde él está, en los Estados Unidos, te pido, Señor, que tu mano poderosa y el Espíritu Santo le visite. Ese es un proceso, Señor. Y te pido que le des la fuerza a la familia, Padre, para que puedan afrontar ese proceso. Porque al final tú nos quieres a nosotros como personas. Señor, te pido que lo bendigas ahí donde está. Guarda su alma, guarda su vida, guarda su familia. Señor, pon personas que lo rodeen y lo atiendan, Señor. Pero sobre todo que tu mano poderosa desde este lugar pueda llegar hasta la vida de él. Te presentamos la vida del hermano José Rubio en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle a mi hermana que pase, tomen asiento y regálenos un minuto más para poder despedir a los hermanos, así como